Dios le bendiga, este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, aprovechando todo momento, ya sea a tiempo o afuera de tiempo, en todo momento buscando qué compartir con ustedes de esto que está frente a mis manos, la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, la cual es más dulce que la miel y esta que destila del panal, pero que también es como fuego y como martillo que quebranta la piedra y que es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y compartiendo con ustedes, pues quiero aprovechar y hablar acerca de una de las parábolas que expresó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del cual puse como título de esta reflexión: la semilla es buena y da frutos. Óyelo bien, amigo y amiga. La semilla es buena y da frutos. He aquí, el sembrador salió a sembrar. En cierta ocasión Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Cuenta la historia que, aunque la Biblia no especifica si la casa era de Jesús o si no lo era, o si era rentada, o como si pudiéramos, ¿verdad? Como si fuera algo como un Airbnb, ¿verdad? Lo que sí podemos ver es que en el relato de Marcos es una casa que estaba en la playa. Y dice que a causa de la multitud de personas que le seguían, Marcos relata que no podían ni siquiera comer pan. En otras palabras, que no los dejaban ni siquiera poder sentarse a comer en esa casa. Pero yo acá, ese es yo acá. La casa, al parecer, tenía lo que se conoce cuando uno va a un hotel y alquila un cuarto que se le llama o se le dice Ocean Front o Ocean View, como un Airbnb. Pero acuérdense que soy yo acá. Pero Mateo relata que él salió de la casa y se sentó junto al mar, en la playa. En la playa. Y aquí en la playa comienza su enseñanza de, como digo yo, la agricultura espiritual 101. Jesús se sentó a enseñarles agricultura espiritual 101, pero eso es un término inventado por mí que lo hice ahora. Y comienza y les dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y continúa diciendo los versos del 4 al 8. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Así termina esa parábola por parte de Jesús con esa frase que es muy particular de él, la frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo mismo que Jesús le reveló a Juan el apóstol cuando estaba en la isla de Patmos, hablando acerca de las 7 iglesias, y en cada una de los escritos a la iglesia le decía: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La semilla es buena. La semilla es buena, porque la semilla es la palabra de Dios. Y no solo es buena, sino que da buen fruto. Y un fruto continuo, dice, al 100,
al 60 y al 30 por uno. Juan el Bautista, señalando la hipocresía de estos fariseos y los saduceos, les enseñó a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la enseñanza que yo acabé de ponerle un título de Agricultura Espiritual 101? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Sabes qué? Mucho, muchísimo. Yo no soy agricultor y lejos estoy de hacerlo, pero me gusta la agricultura. Intento tener una especie de huertito en mi casa, que de hecho pues no tengo patio, por lo que intento sembrar en tiestos pequeños, tiestos más grandes, tiestos medianos. Y en mis siembras, ¿sabes qué? He tenido fracasos, muchos fracasos. Se me secan las plantitas o tal vez se me ahogan, pero eso es parte de ¿qué? De no saber tratarlas. ¿Por qué? Por mi ignorancia. Y como he dicho siempre en los videos míos, que existen tres tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce, el que ignora porque no le importa o le interesa saber, y el que ignora porque no quiere saber. Pero también he tenido aciertos, o diría más bien sorpresas. Sorpresas porque se me han dado tomates, pimientos, ajíes dulces, piña. Sí, piña. Me han dado como 4 o 5 piñas. Tengo 3 plantitas, 3 tiestos con piña y me siguen dando piñas. Estoy sembrando, estoy otra vez germinando para que salgan raíces de ese, el cogullo ese de espinazo que tiene en la piña, que se corta y se pone para que salga la raíz, y entonces ahí tú la siembras. Así que me han dado piñas. Pero el que tiene una finca, un terrenito, ya sea en el campo o en la ciudad, o ya sea en la montaña, o sea en el llano, pero tienen un terreno. Y con el tiempo comienzan a conocer su terreno, a conocer qué tipo de terreno, dónde poder sembrar y dónde no. Si es que quisieran sembrar algo, pero algo que dé fruto, además de flores o poner sombra, algo que yo pueda alimentarme con lo que yo sembré. En cierta ocasión escuché de un pastor dando un testimonio como una enseñanza también basado en esta parábola. Y en esta ocasión él da un testimonio. Él tiene un terreno, él gustaba de la agricultura y le pidió a un hermano de la iglesia que, ya que iba para un lugar donde iba a poder comprar plantitas, matas, pues le pide que le compre unos arbolitos de mango. Y esto me recordó la historia de cuando Eliseo el profeta le pide a su discípulo, a su criado, que vaya y le hiciera un potaje, y este mandó a otra persona, a otro joven, lo mandó al campo a recoger hierbas, pero este le trajo unas calabazas silvestres. Pero como esa no es la historia que yo te quiero contarle, para eso tengo yo un escrito que pudiera compartir con ustedes de hay muerte en la olla. Vamos entonces, y lo dejamos aquí, pero quería hacer ese relato de esa historia de Eliseo con las calabazas silvestres y lo que tenían en su terrenito, en su área, para poder hacer su potaje. El asunto es que el hermano le trajo 2 plantitas de mango, pero no sabía qué tipo o qué clase de mango era el que le tenía, porque hay diferentes mangos, hay mango mayagüezano, hay diferentes tipos de mango. El mango que es bien grande, uno que crece con la cáscara como rojiza, ese mango mayagüezano, hay uno que parece como si fuera una manzana, hay otro que es más fibroso, en fin, hay un sinnúmero hay una variedad de mangoes que son dulces. Y aquí este hermanito le trajo 2 plantitas de mango y el pastor las toma, las siembra en su finca donde él entendía que quería tener
ese árbol o esos árboles de mango. Y al cabo de varios años, porque los mangos tienden a tardarse entre 5 a 8 años en lo que da fruto, pero ya habían pasado más de eso, bastantes años, y él se percata de que los árboles que había sembrado todavía no daban fruto. Mas, sin embargo, lo que él tenía sembrado alrededor, sí, eso continuaban dando fruto. ¿Se acuerdan cuando le mencioné en la escritura al 100, al 60 y el 30 por uno? Pues así tenía él en su finca. Sin embargo, esos árboles de mango no daban fruto. Pero, y aquí siempre hay un pero los dos ya árboles no daban fruto, no daban mango, ni siquiera florecían, solamente estaban llenos de hojas, muchas hojas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál era el problema? El terreno, el terreno de su finca. Era muy húmedo, retenía mucha agua. Y el tipo de mango que él tenía, que había sembrado, necesitaba estar en un terreno un poco más seco. No seco, pero no húmedo, que fuera demasiado húmedo, lleno de agua. Por lo que tuvo que entonces ponerse y arar la tierra, hacer una zanja para que ese terreno fuera segregando esa agua, ¿verdad? Y preparar composta y acondicionar el terreno alrededor del árbol. Y luego de hacer todo eso y esperar, porque el detalle aquí está en esperar, los árboles entonces comenzaron a dar mango. Y él dice que comenzaron a dar mango y mango dulce. Eran buenos mangoes, bien dulces. Entonces Jesús les explicó la parábola del sembrador. Y dice, verso 18 al 23, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. 4 tipos de terreno. Tenemos el terreno junto al camino, en pedregales, entre espinos y buena tierra. Te pregunto yo, ¿cuál terreno somos? ¿Cuál terreno eres tú? Dios sabe qué tipo de terreno tú eres. ¿Lo sabes tú? ¿Acaso quiere Dios que seamos como 3 de los 4 terrenos junto al camino, en pedregales, entre espinos? ¿Acaso quiere Dios eso? Por si no lo sabes aún, te voy a decir lo que sí Dios quiere y lo que Él no quiere. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi amigo y mi amiga, ¿acaso Dios quiere que permanezcas
junto al camino porque oíste la palabra y no la entendiste? ¿Sabes acaso que el malo, quién es el malo? El malo es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Sabes que siempre Satanás va a querer y va a procurar arrebatar lo que fue sembrado en tu corazón? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué permites que Satanás arranque lo que fue sembrado en tu corazón, la palabra de Dios? ¿Acaso Dios quiere que sigas en pedregales? Porque oíste su palabra y te emocionaste, porque en ocasiones emociona, toca la fibra del corazón. Pero cuando llega ese problema, que tú sabes cuál es ese problema, lo sabes muy bien, esa aflicción o esa persecución, que sabes cuál es esa persecución por causa de la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Retrocedes, echas para atrás. ¿Por qué? Porque no echó raíz la semilla de la palabra de Dios en tu corazón. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué permites eso? ¿Acaso Dios quiere que continúes entre espinos? Porque oíste la palabra, pero el afán diario, esos malos gustitos prohibidos también, y tú sabes de qué hablo, o ese engaño de las riquezas, porque sabes que el dinero no es malo. El amor al dinero es lo que contamina al hombre. Dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Poseer dinero no es malo, pero que el dinero te posea a ti, eso sí lo cambia, porque eso sí es lo malo, porque te conviertes en esclavo del dinero, en esclavo de la riqueza. Y todo eso ahoga la palabra de Dios que se sembró en tu corazón. ¿Acaso Dios quiere eso? ¿Sabes qué? No, Dios no quiere eso. Entonces, ¿por qué lo permites? ¿Qué realmente Dios quiere? ¿Qué Dios quiere? Mira, que de la misma manera que ese pastor, cuando comenté la historia de él, hizo con el terreno en su finca, que lo acondicionó, le hizo drenaje, ¿para qué? Para que el terreno botara ese exceso, ese excedente de agua que ahogaba la tierra y la mantenía extremadamente húmeda, y preparó composta. ¿Sabe lo que es una composta? Es un abono que se produce de la descomposición de residuos orgánicos. En otras palabras, que de todo lo que te ocurrió a ti en tu vida, de todo eso que te arrebataron, de toda esa aflicción y persecución por causa de la palabra, de todo ese engaño de las riquezas que te llevaron al fracaso, tal vez hasta atentar contra tu vida, tal vez porque no funcionó lo que te ofrecieron y se te vino abajo todo lo que habías invertido, porque pusiste tu confianza, tu fe en el dinero, en la riqueza o en cualquier persona que te dijo, vamos a hacer esto para que puedas tener más dinero, y empezaste a dejar la palabra a un lado y simplemente escuchar a otra voz, la voz que estaba en contra de su palabra. Mira, Dios hace todo eso, lo hace una composta y lo convierte en un abono fértil. ¿Sabes para qué? Para fertilizar el terreno, fertilizar tu corazón, tu terreno. Aleluya. De la manera que Dios hizo con la aflicción y la persecución de José. ¿Se acuerdan de José? Los que conocen la historia bíblica en Egipto, el cual la tornó para preservación de su familia, Israel su padre y sus 11 hermanos. Así hará Dios con todo aquel y con toda aquella que le permita a Dios
arar tu corazón y convertir ese terreno seco en pedregales, lleno de espinos, en tierra fértil, en buena tierra. ¿Por qué? Porque oíste su palabra, la entendiste, germinó en tu corazón y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. A 100 en su presencia, a 60 por su gracia, a 30 para su propósito, voluntad y para su gloria. Termino con el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Querido amigo y querida amiga, Hechos capítulo 17, verso 30 al 31. ¿Qué te dice la Escritura que debes hacer? Dice la Escritura que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y hoy te manda a que te arrepientas. ¿Por qué no es una opción? Si tú quieres hacer lo que tú quieras hacer, lo que te da la gana, ese es tu detalle, ese es tu problema. Dios manda arrepentimiento, porque Él ya estableció un día al cual juzgará al mundo con su justicia, por aquel a quien Él levantó de entre los muertos, el cual dio como testimonio a todos, y que nadie ni la ciencia ha podido negar, el que Jesús vino, vivió, murió, fue crucificado y resucitó al tercer día. Y de eso la ciencia no ha podido ni siquiera contradecir lo que está escrito en la palabra de Dios. Y cuando tú vienes al Señor con un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura en el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, y Dios conoce tu corazón. Tú no puedes burlar a Dios. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Mira lo que hablamos hoy. La semilla sembrada en junto al camino, la semilla sembrada en pedregales, la semilla sembrada entre espinos, y todo eso produjo ¿qué? Que su palabra no germinara en tu corazón. Pero si le permites a Dios, Él ara tu tierra, ara tu corazón, le echa abono, fertiliza el terreno, fertiliza tu corazón, y entonces comienzas a tener un terreno bueno, una buena tierra que produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Y eso va a producir en tu interior, amigo y amiga, frutos de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor. En Juan 3:16, un verso que todo el mundo o casi todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios fue dar a su Hijo. ¿Por quién? Por ti, por mí, en rescate. ¿Por qué? Porque no había nadie que pudiera darse en sacrificio por el pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga, amigo y amiga, el saldo, el salario, la retribución, porque no es la ganancia, es la retribución por tu pecado, es la muerte, y es la muerte segunda. Pero cuando tú vienes en arrepentimiento, con una profunda convicción de ¿qué? De que has vivido a espaldas de la palabra de Dios, su santa palabra y bendita palabra,
la cual es más dulce que la miel, pero es como fuego y martillo que quebranta la piedra, que es la que es como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón y de los pensamientos. Cuando tú reconoces eso, que has vivido tu vida, como dice por ahí un cantante, viviendo la vida loca, estás viviendo a espaldas de Dios. Lamentablemente, y ya te mencioné, que el salario, la retribución, la paga por el pecado es la muerte. Pero cuando tú vienes a Él, en ese corazón humillado, arrepentido, profundamente arrepentido de corazón, sabiendo que Dios no puede ser burlado y que vienes humillado ante Él, su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es solo por la fe de Jesucristo. Y eso va a producir en ti frutos de labios, que va a confesar a Jesucristo como tu Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, amigo y amiga, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable, hoy es el día aceptable del Señor para que venga en arrepentimiento, que te arrepientas de haber vivido a espaldas de Dios, para el perdón de tus pecados y para que venga del Señor y de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas una excelente mañana, tarde o noche cuando puedas ver este video, pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. No olviden compartir este video para que la palabra de Dios pueda seguir llevando esa semilla en la tierra que sea, para que Dios permita que pueda germinarla, hacerla una tierra fértil, una tierra buena, para que dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Dios te bendiga. Shalom.